165 No siempre puedes conseguir lo que quieres. Robin finalmente cerró el diario de Noland, sus dedos tamborileando contra la cubierta mientras procesaba todo lo que había leído. Noland, Roger, La ciudad de oro, One Piece. Miró el libro pensativamente. El ojo izquierdo de la calavera es la ciudad de oro. Entonces, ¿qué es el ojo derecho? No pudo evitar preguntarse, ¿era el ojo derecho de la calavera en realidad One Piece? Pero, pensándolo bien, ¿era One Piece realmente solo un gran tesoro? No lo creía. Después de todo, por lo que había recopilado a lo largo de los años, Roger había entrado y salido de la Grand Line varias veces. Claramente había estado coleccionando poneglyphs. Puso todo en ese lugar, murmuró. ¿Podría eso significar algo más? Roger puso la verdad allí en lugar de un tesoro. Su corazón se aceleró al pensarlo. Si su suposición era correcta, encontrar el One Piece significaría descubrir la respuesta a la pregunta que había estado buscando toda su vida, la verdad detrás de los 100 años de historia en blanco. Pero rápidamente apartó la especulación. Precipitarse no ayudaría en nada. Busquemos el poneglyph relacionado con la ciudad de oro y veamos qué dice. Respiró hondo, tratando de calmar sus pensamientos acelerados. Justo en ese momento, los sombreros de paja regresaron arrastrando los pies desde lo más profundo de la serpiente, todos con expresiones complicadas. ¿Ya regresaron?, preguntó Robin. Solo hay un montón de mierda ahí atrás, dijo Luffy sin rodeos. Como caca de verdad. Robin no se sorprendió. El sistema digestivo de una serpiente era esencialmente un tubo largo. Cuanto más atrás ibas, más completamente se descomponía la comida. Cerca del extremo de la cola, solo encontrabas desechos esperando ser expulsados. ¿Y bien, encontraste alguna pista sobre el tesoro?, preguntó Nami, mirando el cuaderno de bitácora en las manos de Robin. Robin negó con la cabeza. La mayor parte de lo que está escrito aquí son solo comentarios y quejas sobre diferentes islas. Nada sobre tesoros escondidos, desafortunadamente. Nami suspiró. ¡Qué lástima! Aún así, parecía bastante satisfecha mientras se preparaba para regresar por donde habían venido. Después de todo, ya habían recogido la mayor parte del oro del interior de la serpiente. Era hora de regresar al barco. Robin también parecía lista para regresar. Cuando el grupo emergió de las enormes fauces de Nola, fueron recibidos por una vista inusual en la cubierta. Satori estaba cubierta de pies a cabeza de hongos cristalinos, parecidos al vidrio, que brillaban a la luz del sol. ¿Qué es esto?, exclamó Nami, con el rostro contraído por la confusión y el asco. Chopper explicó de inmediato lo que había sucedido mientras no estaban. Pronto todos comprendieron la situación. Así que este es uno de los sacerdotes, Sanji examinó a Satori con curiosidad, luego su atención se centró en los hongos azul hielo semitransparentes. Los cultivó Sira con sus poderes. Parecen un poco venenosos, pero me pregunto, ¿estarían buenos a la parrilla? Los hongos producidos por el poder de la fruta hongo se podían comer, ya lo había investigado. Los hongos eran ingredientes raros y refinados. Algunas variedades especiales, una vez desintoxicadas adecuadamente, tenían sabores exquisitos que no se podían replicar. Muchos de los platos de hongos en el barco eran suministrados por Sira. En el momento en que se mencionó la comida, la atención de Luffy se centró naturalmente en ello. Algo para comer. Oye, hay hongos aquí. Se ven deliciosos. Sin pensarlo dos veces, arrancó uno y se lo metió en la boca. Sanji ni siquiera tuvo tiempo de detenerlo. What? Crujiente y dulce. Delicioso. Los ojos de Luffy se iluminaron mientras tomaba otro. Pero al instante siguiente, de repente se estremeció. ¿Por qué siento tanto frío de repente? Antes de que pudiera terminar la frase, pequeños hongos azul hielo comenzaron a brotar por todo su cuerpo, creciendo a un ritmo visible. No pareció notar los hongos. Simplemente se estremeció violentamente, luego se desplomó y se quedó dormido allí mismo en la cubierta. Luffy, ha sido envenenado por el hongo. Doctor. Chopper entró en pánico, corriendo en círculos. Sanji suspiró y agarró al reno por la nuca. Cálmate, eres el doctor, ¿recuerdas? Oh, cierto. Chopper se quedó paralizado por un segundo, luego comenzó a examinar a Luffy apresuradamente. Esto es malo. Su ritmo cardíaco y su pulso se están debilitando. ¡Qué calor!, murmuró Luffy delirantemente, con el rostro pálido y un tono azulado. Ese es el falso calor antes de morir congelado. Necesitamos calentarlo, pero esto no parece congelación. Chopper estaba desconcertado. Nunca antes se había encontrado con una condición tan extraña.
Marcus sacó una botella de leche y se la vertió directamente en la garganta a Luffy. Menos de 3 segundos después, Luffy se incorporó de repente, mirando a su alrededor confundido. Ya es de mañana, Yosu casi muere, idiota, gritó Sanji. Chopper suspiró aliviado al ver a su capitán despierto y alerta. Luffy recordó de repente lo que acababa de suceder. Ah, sí, esos champiñones de hielo estaban riquísimos, súper crujientes. Quiero otro, esos hongos son altamente venenosos. No puedes comerlos, gritó Chopper, bloqueando el camino de Luffy. ¡Ay, qué lástima!, Luffy babeó, mirando con anhelo el hongo cristalino. La escena era realmente bastante extraña, hongos con forma de cristal brotando de un cuerpo humano. Espera un poco, te prepararé algunos platos de hongos adecuados más tarde, prometió Sanji. Sí, Luffy se olvidó al instante de los hongos de hielo venenosos. Aún así, tanto Sanji como Chopper recolectaron muestras de los extraños hongos. Sanji quería experimentar con ellos en la cocina, mientras que Chopper tenía curiosidad por saber si podrían tener fines medicinales. Después de todo, en las dosis y aplicaciones correctas, el veneno podría convertirse en medicina. Mientras tanto, Marcus miraba a lo lejos, revisando su minimapa. En la pantalla, pudo ver que tanto los Shandianos como los Skypleanos se habían encontrado con sus respectivos oponentes. Los Shandianos se habían topado con Sura, mientras que los Skypleanos se enfrentaban a Gedatsu. Con los explosivos de Usopp, debería poder manejarlo, ¿verdad? En la historia original, Gedatsu había sido un completo tonto, casi muere a causa de sus propias nubes de pantano. De hecho, fue el único sacerdote que tuvo una historia de cobertura después, convirtiéndose en un desarrollador de aguas termales, de todas las cosas. Así que, si se trataba de explosiones contra pantanos, Usopp debería estar bien. Dentro de la arena de la prueba del pantano, Usopp estaba de pie frente a Gedatsu. Su expresión era inexpresiva e indescifrable. Gedatsu, con los ojos en blanco y los labios temblando, parecía completamente fuera de sí. Llevaban varios minutos de pie así, uno frente al otro. Usopp no podía descifrar qué tipo de oponente era este. Según los informes de los Skypaianos, este hombre era uno de los sacerdotes de Enel a cargo de la prueba del pantano. Supuestamente, cualquiera que cayera en el pantano nunca volvía con vida. Eso lo puso demasiado nervioso como para hacer movimientos imprudentes. En cuanto a Gedatsu, MMFFMMMPH, GRRRMPH, ¿qué? Usopp parpadeó, completamente confundido por los extraños ruidos amortiguados. ¿Este tipo es ciego o algo así?, susurró uno de los espectadores skipteanos. ¿Por qué sigue poniendo los ojos en blanco así? Y mordiéndose los labios. Solo entonces Gedatsu pareció darse cuenta de algo. Ah, lo olvidé, tengo que acordarme de parpadear. Y abrir la boca cuando hablo. Usopp miró con incredulidad. Los skipteos a lo lejos no habían oído el comentario murmurado, pero Usopp, mucho más cerca, había captado cada palabra. Le costaba toda su fuerza de voluntad no soltar el comentario sarcástico que se acumulaba en su interior. Hablaba en serio este tipo. Se le había olvidado cómo parpadear y abrir la boca. Los ojos de Gedatsu se centraron de repente en el grupo. Le tomó un momento darse cuenta de lo que estaba pasando, luego entrecerró los ojos. Esta es una zona prohibida. ¿Entienden las consecuencias de entrar sin permiso? Su mirada recorrió a los habitantes de la isla Ángel reunidos, y más de uno sintió que su valor flaqueaba bajo esa mirada. Después de años del gobierno tiránico de Enel, la autoridad de los sacerdotes estaba profundamente arraigada en la mente de todos. El miedo era un hábito difícil de romper, pero donde algunos sentían miedo, otros encontraban desafío. McKinley dio un paso al frente en ese momento. Ya no le tenemos miedo a Enel. Si ese cobarde tiene agallas, díganle que salga y no se enfrente. Nuestro Dios se encargará de él personalmente. Un nuevo Dios ha surgido. Sus ojos ardían de convicción, como si estuviera listo para comenzar una revolución en ese mismo instante. Usopp, que sabía perfectamente que el supuesto dios de Skypiea ya no estaba, sintió que el pánico le subía al pecho. Había estado eufórico por la adrenalina antes, pero ahora la realidad lo alcanzaba. Tosió levemente, a punto de decir algo para calmar la situación, pero las palabras de McKinley fueron como gasolina echada sobre brasas humeantes. En un instante, encendieron la pasión de todos los presentes. Un nuevo Dios ha surgido. Un nuevo Dios ha surgido. El cántico resonó en el claro. Las voces se superpusieron, formando un coro que sacudió el suelo bajo sus pies.
Usopp había visto escenas como esta antes, Vivi de pie en una plataforma en Alabasta, reuniendo a su gente. Pero en aquel entonces, él había estado a salvo entre la multitud, no era a quien todos miraban. Ahora era él quien estaba de pie frente a todos, con todas esas miradas expectantes fijas en él. ¿Qué hago? Voy a morir aquí. Que alguien me salve, por favor. Deseaba desesperadamente poder retroceder en el tiempo y abofetear a su yo del pasado. ¿Por qué tuve que actuar con tanta frialdad allí atrás? ¿En qué estaba pensando? Pero ya no había vuelta atrás. Se había metido en un callejón sin salida, y la única manera de seguir adelante era atravesándolo. Apretando los dientes, forzó una expresión inexpresiva e indescifrable en su rostro. Mantuvo la voz plana y sin emoción mientras hablaba, te daré un minuto. ¿Qué demonios estoy diciendo? ¿Por qué lo estoy provocando ahora mismo? Gedatsu miró fijamente a Usopp, con los ojos muy abiertos y sin parpadear. Apretó los labios con fuerza y luego comenzó a moverse como si estuviera masticando algo. Ambos bandos se sumieron en un extraño silencio. El corazón de Usopp latía tan fuerte que estaba seguro de que todos podían oírlo. Pero se mantuvo firme. Si Gedatsu no atacaba, le parecía bien. Más tiempo para idear un plan de escape. ¿Qué está pasando?, susurró alguien de Angel Island. Detrás de ellos, la multitud comenzó a murmurar entre sí. Lord Usopp es increíble. Está ahí parado, y el enemigo está congelado, ni siquiera puede moverse un paso. Más que eso, mira al sacerdote. Creo que está a punto de desmayarse. Esto debe ser presión divina. El aura de un dios. Espera, se le está poniendo la cara morada. Eso debe ser porque la presencia de Lord Usopp es tan abrumadora. El sacerdote se está asfixiando literalmente de miedo. Pero, eso realmente puede pasar. Sigue siendo un sacerdote de Enel. Y Lord Usopp ni siquiera está haciendo nada especial. Se ve tan normal. No lo entiendes. Así es como se ve el verdadero poder divino. Los mortales no pueden soportar contemplar a un dios. Lord Usopp está siendo misericordioso, no está liberando todo su poder sobre nosotros. De lo contrario, ni siquiera podríamos respirar. Oh, eso tiene sentido. Espera, mira, el sacerdote se movió. Espera, se está cayendo. ¿Qué? Todos abrieron los ojos de par en par cuando Gedatsu se desplomó repentinamente hacia adelante, golpeando el suelo. La multitud estalló en jadeos y charlas emocionadas. El propio Usopp estaba completamente desconcertado. ¿Qué acaba de pasar? ¿Por qué se cayó de repente? En el suelo, Gedatsu pareció darse cuenta de algo de repente. Olvidé decirlo en voz alta. Cuando Usopp le había dado un minuto, había estado replicando furiosamente, pero aparentemente, solo en su cabeza. Se había olvidado por completo de abrir la boca y decir las palabras, y recién ahora se había dado cuenta de su error, tirado allí aturdido. Normalmente, siempre tenía a su ayudante a su lado para recordarle cosas tan básicas, parpadear, respirar, hablar en voz alta en lugar de solo pensar. Pero desde la desaparición de Enel, innumerables soldados divinos habían sido enviados a buscar a su dios desaparecido, y su ayudante había ido con ellos. En cuanto a por qué se había caído justo ahora, bueno, aparentemente se había olvidado de respirar mientras intentaba hablar. Usopp miró la expresión vacía y ligeramente confusa del hombre, completamente sin palabras. Este tipo es un idiota. Se supone que este es uno de los temibles sacerdotes. No, espera, esto tiene que ser algún tipo de trampa. Está tratando de hacerme bajar la guardia. Gedatsu se levantó del suelo, con los ojos fijos de nuevo en Usopp. Falso dios, ni siquiera tienes el valor de dar un solo paso adelante. Entre los 4 sacerdotes, en realidad era el más débil en términos de poder bruto. Su prueba tenía una tasa de supervivencia del 50%, con mucho la más alta de cualquier dominio de sacerdote. La razón de esa alta tasa de supervivencia era simple, su prueba dependía del terreno en lugar del combate directo. El pantano era una trampa, no un campo de ejecución. Si alguien simplemente se daba la vuelta y se marchaba, toda la prueba del pantano se volvía inútil. Usopp parpadeó ante el torpe intento de provocación de su oponente. Está intentando provocarme. Un guerrero verdaderamente poderoso podría haber tomado el sombrero y cargado hacia adelante. Pero él no se hacía ilusiones de ser una especie de dios. En todo caso, la débil provocación solo lo hizo más cauteloso. Aún así, no podía permitirse romper el personaje ahora. La multitud estaba mirando y coreando su nombre. Así que comenzó a contar hacia atrás en silencio. 30, 29.
En realidad, estaba intentando recrear la escena que Marcus había protagonizado en McTown. Ninguno de los sombrero de paja había estado allí para presenciar lo que sucedió esa noche, pero durante sus 3 días en Skypiea, habían hecho viajes a McTown. Y esa historia se había extendido por todas las tabernas y garitos de juego de la zona. El relato había sido contado en al menos una docena de versiones diferentes por piratas fanfarrones y borrachos que no pudieron evitar adornarlo al máximo. Y, sinceramente, la forma en que esos piratas ociosos lo describían, el nivel de genialidad había alcanzado alturas astronómicas. Lo pintaban con tanta viveza, con tanto dramatismo, que se sentía como estar allí en persona. Así que pensó, si Marcus pudo lograrlo, tal vez él también podría. La cuenta regresiva desestabilizó por completo a Gedatsu. ¿Cómo puede este tipo tener tanta compostura? ¿Qué tipo de entrenamiento produce ese tipo de fortaleza mental? Su expresión se volvió seria. Si su oponente no iba a moverse, entonces tendría que tomar la iniciativa y atacar primero. Hamburguesa nube de pantano. Levantó ambas manos en alto, y un material púrpura de nube de pantano comenzó a acumularse en sus palmas, extraído de los diales de nube ocultos en su equipo. Esta era una de sus técnicas ofensivas características, utilizando diales de nube especialmente preparados para almacenar y lanzar nube de pantano comprimida como arma proyectil. Una vez que una persona era envuelta por la nube de pantano, liberarse por su propia fuerza era casi imposible. El material se estiraba y expandía, convirtiendo a las víctimas en objetivos inmovilizados. Si tienes agallas, intenta atrapar esto. Su intento de intimidación era dolorosamente obvio, pero lanzó el ataque de todos modos. La masa púrpura voló por el aire hacia Usopp, quien miró la nube de pantano que se acercaba, completamente desconcertado. Nunca había visto nada igual. ¿Qué es esa cosa? ¿Algún tipo de poder de fruta del diablo? Crear cosas de la nada. El ataque se movía, honestamente, bastante lento. Podría haberlo esquivado fácilmente con un simple paso lateral. Pero después de haber acumulado tanta arrogancia, podía permitirse esquivar como un cobarde ahora. Eso siquiera coincidiría con la imagen que había creado accidentalmente. Ni hablar, no conocía el haki de observación. No había dominado el Zoru ni ninguna de esas técnicas de movimiento de alta velocidad que usaban los luchadores realmente fuertes. Entre todos los miembros masculinos de la tripulación del Going Merry, era casi el más débil en cuanto a habilidad de combate pura. Pero le habían dado algo que podría salvarle el pellejo. Decidió recibir el golpe de frente. No porque confiara en su propia fuerza o resistencia, absolutamente no lo hacía. Pero confiaba en la armadura de diamante, completa con todos esos llamativos encantamientos que no entendía del todo. Después de todo, incluso cuando Zoro lo había atacado con un tajo durante el entrenamiento, la hoja no había podido cortar la armadura. La protección era increíble. Entonces, un sacerdote no podía ser más fuerte que Zoro, ¿verdad? Y si era más fuerte, bueno, tenía un plan B. Se inmolaría como una bomba humana usando toda su munición explosiva a la vez, y en el humo y el caos, se escabulliría silenciosamente mientras todos estaban distraídos. No era el plan de escape más digno, pero era un plan. La nube púrpura del pantano lo envolvió por completo. El corazón de Gedatsu se disparó. Victoria. El supuesto Dios había caído en su simple provocación. Mientras nadie interfiriera, y dado que este habitante del Mar Azul no sabía nada sobre las técnicas de combate de Skypiea, no había forma de que pudiera escapar de la nube del pantano. Una vez atrapado, todo había terminado. Sus labios se curvaron en una sonrisa que no pudo reprimir, aunque sus ojos seguían en blanco. Mientras tanto, bajo la nube púrpura, Usopp comenzaba a entrar en pánico. De hecho, ya se arrepentía de su decisión de parecer genial. Claro, tenía algo de leche en su bolsa que podía curar venenos y efectos negativos, pero ¿y si este era el tipo de veneno que te mataba instantáneamente al contacto? ¿Y si la leche no hacía efecto lo suficientemente rápido? En su estado frenético, cerró los ojos con fuerza e incluso contuvo la respiración, preparándose para lo que fuera que la muerte estuviera a punto de reclamarlo. Pero, no pasó nada. En cambio, una extraña sensación se extendió por su cuerpo. Era extrañamente familiar, como volver a casa después de un largo viaje. La suerte del mar. Ya había sentido esto antes, cuando Maretis le había explicado cómo funcionaban los encantamientos. En agua de mar normal, podía contrarrestar parcialmente las debilidades de las frutas del diablo, aunque quedaría algo de agotamiento.
Pero en agua normal, la sensación era completamente diferente, como estar envuelto en la manta más cómoda, completamente seguro y protegido. Y ahora mismo, eso era exactamente lo que estaba experimentando. Abrió los ojos, no sentía el ardor de sus venas, ni la presión asfixiante que le aplastaba los pulmones. Simplemente, nada malo en absoluto. ¿Qué demonios? Estaba bastante confundido. ¿Acaso Gedatsu había atacado correctamente? ¿Era esto algún tipo de efecto retardado? Por curiosidad, agitó el brazo y, para su sorpresa, la nube pantanosa que cubría su cabeza y hombros se movió con el movimiento, respondiendo a su gesto como si fuera atraída por un hilo invisible. La masa púrpura se reunió y condensó alrededor de su brazo izquierdo como si siguiera sus órdenes. Su visión se aclaró al instante. Finalmente, pudiendo ver de nuevo, miró a su alrededor. En realidad, nada había cambiado desde antes. Los Skiptins detrás de él habían estado mostrando expresiones de preocupación, pero en el momento en que lo vieron apartar la nube pantanosa con un simple saludo, sus rostros se transformaron en miradas de complicidad tal como esperábamos de nuestro Dios. Gedatsu se quedó mirando con la boca abierta, los ojos de alguna manera aún más abiertos que antes. Su nube pantanosa había sido apartada así sin más. Eso era materia de nubes, sin forma e intangible por naturaleza. Claro que había maneras de contrarrestarlo. Podías usar un dial de viento para dispersarlo, o encenderlo con un dial de llama para quemarlo. Incluso podías rodar sobre el suelo de nubes para rasparlo poco a poco. Eran técnicas establecidas que tenían sentido. Pero simplemente alejarlo con un gesto casual de la mano. ¿Qué clase de tontería era esa? Negándose a aceptar lo que acababa de ver, condensó otra masa de nube de pantano y la arrojó a Usopp con más fuerza esta vez. Una vez más, Usopp simplemente agitó el brazo, y la nube púrpura fue atraída hacia él como el hierro a un imán, completamente inofensiva. Apenas podía contenerse en ese momento. No entendía en absoluto lo que estaba sucediendo, pero no podía mostrar debilidad ahora. Así que dijo lo primero que se le ocurrió: ya terminaste de jugar. Pero para todos los demás que escuchaban, esas palabras sonaron despectivas y arrogantes, como un dios jugando con un mortal que lo había desafiado. ¿Crees que esto es solo un juego? Gedatsu aún no había descubierto el verdadero poder de su oponente, pero esto era demasiado. Está tratando mis ataques como si fueran una broma. Puede que le faltaran algunas neuronas, pero seguía siendo un sacerdote de Enel, y esa posición conllevaba orgullo. Que su movimiento característico fallara tan espectacularmente y que luego lo descartaran como jugar, ¿cómo podría soportar eso? No, no lo toleraría. Usopp observó cómo su oponente de repente parecía estallar. No tenía idea de qué había desencadenado esta reacción. ¿Qué le pasa a este tipo? ¿Por qué está tan enfadado de repente? Entonces notó que Gedatsu adoptaba una postura muy específica, con el brazo hacia atrás y el cuerpo preparado para un ataque. La postura se parecía mucho a uno de los ataques de Luffy. Una pistola de goma. Los ojos de Usopp se abrieron de par en par. Estaba a punto de enfrentarse a un ataque de goma. Antes de que el pensamiento pudiera formarse por completo, Gedatsu ya había activado algo oculto en su equipo, un Jet Dial. Esta era una versión mejorada del Wind Dial normal, capaz de liberar aire comprimido con una fuerza increíble. Cuando se acoplaba al codo de alguien y se activaba, el impulso explosivo podía propulsar un puñetazo tan rápido que alcanzaría objetivos a decenas de metros de distancia en un abrir y cerrar de ojos. Los oponentes que reaccionaban demasiado lento a menudo no tenían idea de qué los había matado. ¡Ting! El sonido metálico del Jet Dial activándose resonó por todo el claro. ¡Crack! Un ruido nauseabundo siguió, el sonido de huesos rompiéndose. Fue tan visceral que todos los que lo observaban sintieron que les dolían los dientes de la emoción. PFF. La sangre salía a borbotones de la boca de Gedatsu mientras tosía violentamente, con aspecto de haber sufrido heridas internas. Esta escena dejó no solo a los Skypieanos estupefactos, sino incluso al propio Usopp sin palabras. ¿Estás intentando estafarme ahora mismo? ¿Es esto ese fraude al seguro del que habla la gente? Se quedó mirando el brazo de Gedatsu. El hueso sobresalía de la piel cerca de su pecho. Mierda, logró decir Gedatsu antes de que sus ojos se pusieran en blanco y se desplomara inconsciente allí mismo en el suelo. Usopp se quedó allí parado. ¿Qué fue eso? No parecía falso, pero, ¿qué pasó? Se atacó a sí mismo. ¿Por qué haría eso? Estaba completamente perdido. Pero entonces, antes de que pudiera procesar lo que acababa de presenciar, los Skypieanos detrás de él estallaron en fuertes vítores.
La reacción de la multitud tenía cierto sentido, no se puede comprender algo que está más allá de la comprensión mortal, por lo tanto, debe ser el poder divino en acción. Una victoria tan extraña solo fortaleció su creencia en la supuesta naturaleza divina de Usopp. Después de todo, la lógica era simple, solo un dios podía hacer morir a un enemigo instantáneamente sin siquiera golpearlo directamente. Solo un dios podía derrotar a uno de los temidos sacerdotes de Enel con tanta facilidad. Este es el poder de un verdadero dios. Aquellos que se habían estado escondiendo en la parte trasera de la multitud, los que habían tenido más miedo, ahora creían aún más fervientemente que Usopp era divino. Era la única explicación lógica de por qué el castigo divino no había caído sobre él por su blasfemia. Ni siquiera necesitó moverse, con solo estar allí parado, un sacerdote había sido derribado. Incluso si en él apareciera ahora mismo, ¿y qué? Ahora tenían su propio dios. Los vítores se volvieron aún más salvajes. Usopp, al escuchar todo esto, sintió que su mente se quedaba en blanco. ¿Qué está pasando? Que alguien me lo explique, por favor. De alguna manera había derrotado a un sacerdote sin siquiera entender cuál era la habilidad de su oponente, o qué había sucedido realmente durante la pelea. Todo lo que había hecho era quedarse quieto, agitar el brazo 2 veces y contar algunos números. Eso fue literalmente todo. El viejo dios se ha ido. ¡Viva el nuevo dios! El viejo dios se ha ido. ¡Viva el nuevo dios! El viejo dios se ha ido. ¡Viva el nuevo dios! ¡Viva el dios Usopp! El cántico revolucionario de los Skypieanos se elevó cada vez más alto, decidido a hacer oír sus voces por todo Upper Yard, proclamando el nacimiento de un nuevo orden divino. En ese preciso instante, una figura montada en un pájaro gigante moteado apareció en el cielo, mirando hacia abajo a la escena. Era Kang Fall. Después de sus negociaciones fallidas con los Shandianos, se dirigía de regreso para encontrar a la tripulación de los Sombrero de Paja. Pero entonces vio a los Skypieanos reuniéndose y marchando hacia Upper Yard como un grupo unificado. Como antiguo dios, no podía quedarse de brazos cruzados y ver a los ciudadanos comunes enfrentarse a los sacerdotes. Después de todo, los Skypieanos que habían sobrevivido tanto tiempo eran en su mayoría débiles e impotentes. Cualquiera capaz de una resistencia real ya había muerto bajo el juicio divino de Enel años atrás. Así que se apresuró a venir para ayudar. Pero cuando llegó, fue recibido por esta escena absurda. Incluso el más débil de los 4 sacerdotes de Enel estaba mucho más allá de lo que la gente normal debería poder soportar. Sin embargo, allí yacía uno, derrotado y destrozado, mientras la multitud celebraba alrededor de un extraño. En ese momento, los Skypieanos que celebraban también lo notaron flotando arriba. Kang Fall había regresado por fin. La atmósfera cambió de jubilosa a incómoda en un instante. Kang Fall había sido un dios amable y responsable durante su reinado. Muchos de los habitantes de Skype lo tenían en alta estima, y bastantes habían suspirado de alivio al saber que seguía vivo después del golpe de estado de Enel. Aquellos con espíritu rebelde habían estado esperando en secreto, anhelando su regreso, creyendo que los salvaría y los ayudaría a recuperar Upper Yard de la tiranía de Enel. Pero ahora, las cosas habían cambiado. Incomodidad, esa podría ser la palabra correcta para describir la escena. Era como ver a un marido llegar tarde a casa después de un turno de horas extras, solo para descubrir que un desconocido cualquiera había golpeado al hombre que había estado atormentando a su esposa, y ahora esa esposa estaba vitoreando al desconocido, declarándole su lealtad y proclamando que prefería tener a este recién llegado como marido. La metáfora era extraña, ¿verdad? Pero era inquietantemente precisa. 166 Mientras mi guitarra llora suavemente. Los cánticos se fueron apagando gradualmente a medida que la gente notaba la figura que flotaba sobre ellos en su pájaro moteado. Los que seguían gritando no entendieron al principio, pero sus compañeros rápidamente les dieron un codazo en las costillas y señalaron hacia arriba. Una vez que vieron a Kang Fall, la multitud, antes bulliciosa, de Angel Island se quedó en silencio, intercambiando miradas inciertas. ¿Qué se suponía que debían hacer ahora? La incomodidad se extendió entre los Skypieanos reunidos. Nadie quería ser el primero en hablar, en tomar la decisión que definiría sus lealtades. McKinley notó naturalmente el cambio en la atmósfera. A decir verdad, se sentía incluso peor que los demás. Claro, se había sometido al dominio de Enel e incluso había interpretado el papel de su perro faldero, pero eso no significaba que realmente se hubiera roto la columna vertebral en rendición.
Él fue uno de los que tomaron la iniciativa al aceptar la subyugación como una forma de proteger a Gunfall y a los demás disfrazados, ganando tiempo hasta que el antiguo dios pudiera regresar y liderarlos en la rebelión. Por esa esperanza, había estado dispuesto a convertirse en un villano que enviaba a los forasteros a la muerte. Después de todo, comparado con las vidas de la gente de la isla Ángel, ¿qué importaban unos cuantos habitantes del Mar Azul? Hacía mucho tiempo que había dejado de preocuparse por conceptos como el bien y el mal. Pero ahora, mantuvo la cabeza baja, incapaz de mirar a los ojos a su antiguo dios. La vergüenza le quemaba el pecho. Entonces Gunfall rompió el silencio de la manera más inesperada posible. El viejo dios se ha ido. Larga vida al nuevo dios. McKinley levantó la cabeza de golpe, mirando a su antiguo líder con incredulidad. Abrió la boca, mil cosas que quería decir le ahogaban la garganta, pero ninguna salió de sus labios. Finalmente, algo se aflojó en su pecho. Sintió que se le quitaba un peso de encima al comprender lo que Gunfall estaba haciendo, y gritó, el viejo dios se ha ido. Larga vida al nuevo dios. Con ambos líderes tomando la iniciativa, el cántico se reanudó. Mientras tanto, Usopp miró al sacerdote que apenas respiraba en el suelo, luego a Gunfall, quien aparentemente se había unido al equipo nuevo dios sin dudarlo. Su boca se contrajo. Esto está bien, esto se siente mal de alguna manera. En otro lugar, Marcus no había presenciado la victoria de Usopp, pero no estaba preocupado por su compañero de tripulación. Después de todo, con el conjunto de armadura de diamante protección 8 y espinas B, las capacidades defensivas eran bastante poderosas. Sin haki u otras técnicas avanzadas, romper esa defensa sería increíblemente difícil. Se necesitaría una fuerza bruta abrumadora. Obviamente, estos skypicanos que solo conocían el haki de observación y no el haki de armamento no podrían hacerle ni un rasguño a Usopp. Esa era la razón principal por la que había dejado a Usopp solo para que se encargara de las cosas. En ese momento, estaba estudiando a Nola. Quería saber sobre la historia de la serpiente, especialmente lo que había sucedido 400 años atrás. Pero aún más que eso, quería confirmar si esta criatura realmente había estado viva desde hacía 800 años. Claramente, esta línea de tiempo no seguía la historia original. De lo contrario, el diario de Noland no habría estado dentro del estómago de esta serpiente. Si estaba allí, eso significaba que Noland debió haber llegado a Skypiea en algún momento. Las últimas entradas del diario lo describían navegando con el rey de Lineel hacia Jaya, durante lo cual se enfrentaron a numerosas situaciones que pusieron en peligro sus vidas. Después de todo, los peligros de la Grand Line no provenían solo de piratas, sino también del clima impredecible y los ataques de los reyes marinos. Marcus levantó el diario desgastado. Los ataúdes dentro de tu estómago, ¿cuál es la historia? Y este diario, ¿lo recuerdas? Las pupilas verticales de la serpiente parpadearon lentamente y escuchó una serie de siseos. Luego, gracias a que Vivi activó el poder de su fruta del diablo y atrajo a Nola a su red de comunicación mental, una voz resonó en la mente de todos. No recuerdo mucho del libro de registro, pero los ataúdes, sí, sé de eso. Es una vieja historia de hace mucho tiempo. Permaneció en silencio, dejando que la criatura continuara. Los demás hicieron lo mismo, sintiendo que esto era importante. Hace más de 400 años, los shandianos solían sacrificarme a sus muertos. Me obligaban a comer los cuerpos de sus parientes caídos. Sinceramente, odiaba cada segundo. Puede que sea una serpiente, pero nunca disfruté comiendo cadáveres. Pero no creerías lo tercos que eran esos shandianos. Si me negaba a comer a los muertos, me ofrecían personas vivas en su lugar. ¿Te lo imaginas? ¿Qué se suponía que debía hacer? Me vi obligado a aceptar su ritual anual solo para evitar que me arrojaran humanos vivos. Incluso después de que llegaron a Skypiea, mantuvieron esa tradición al principio. Afortunadamente, los nativos de Skypiea finalmente expulsaron a los shandianos de Upper Yard. Honestamente, debería agradecerles por eso, el ritual finalmente dejó de ocurrir cada año después de eso. Lo mejor que me ha pasado aquí arriba. Las quejas de la serpiente continuaron, pintando un panorama de siglos de atención religiosa no deseada. La expresión de Marcus se tornó extraña mientras escuchaba. No se suponía que esta serpiente era una guardiana antigua y distante. ¿Por qué de repente hablaba como un anciano en un bar? Le dirigió a la serpiente una mirada extraña. ¿Qué te pasa?, preguntó ella. ¿De verdad actúas así normalmente?
¿Qué quieres decir? Rara vez tengo la oportunidad de conversar con alguien, explicó la serpiente, y había soledad en su voz mental. Desde que llegué a Skypiea, no he podido irme. Antes, al menos podía charlar con otros reyes marinos cuando pasaban. Pero aquí, este no es un lugar apto para personas, ni para serpientes, para el caso. Me he desesperado tanto que incluso he empezado a comer piedras. Esta miserable isla. Nola suspiró profundamente, y Marcus pudo sentir el peso de 4 siglos de aislamiento tras ese sonido. Eso tenía sentido cuando lo pensabas. ¿Qué clase de serpiente pasa cientos de años comiendo rocas para sobrevivir? Los recursos de Skypiea claramente no eran lo suficientemente abundantes como para mantener algo de su tamaño. Y en cuanto a los animales de la isla, dado el enorme apetito de la serpiente, si realmente comenzara a cazarlos en serio, todas las criaturas de Upper Yard se extinguirían en 6 meses. Nunca pensaste en irte, incluso desde 10.000 metros de altura, probablemente no morirías por la caída, ¿verdad? Nola asintió con la cabeza. 10.000 metros no son nada para mí. He sobrevivido a caídas peores que esa. Pero mi misión me mantiene aquí. No puedo simplemente abandonar mi puesto. Misión: proteger el Poneglyph. Ese fue el deber que me encomendó el propio Joy Boy. Marcus sintió que la atmósfera cambiaba cuando esas palabras calaron hondo. La cabeza de Robin se giró bruscamente hacia Nola. Pero ahora está bien, continuó la serpiente, aparentemente ajena a la bomba que acababa de soltar. Mientras visites el Poneglyph, mi misión estará completa. Es una lástima. ¿Qué es la lástima? Tim es demasiado grande. No me dejaste unirme a tu tripulación ni subir a bordo de tu barco. Nola miró a Marcus con lo que solo podía describirse como ojos de cachorro, lo cual era inquietante viniendo de una criatura del tamaño de una pequeña montaña. Marcus se quedó allí, sin palabras. Espera, retrocede. Acabas de decir Joy Boy. Sí, Joy Boy, el portador original del Shichiseiken. La conversación entre Marcus y Nola se estaba transmitiendo a toda la tripulación de los Sombrero de Paja a través del poder de Vivi. Robin miró a Marcus pensativo. ¿Sabes de Joy Boy? Marcus se dio cuenta de que había dejado ver demasiado su sorpresa. Rápidamente intentó desviar la conversación. No lo conozco personalmente ni nada. Pero ¿por qué yo? Me parezco a ese tal Joy Boy o algo así. Realmente no puedo distinguir bien a los humanos, admitió Nola. Pero Joy Boy era el maestro de la Shichiseiken, el elegido y reconocido por ella. Y como la espada también te ha reconocido, eso te convierte en el próximo Joy Boy. Así de simple. La lógica de la serpiente era directa, aunque algo inquietante. Marcus entendió el razonamiento, pero su expresión se complicó. Se suponía que ese papel le pertenecía a Luffy, no. Todo el asunto del elegido, la voluntad de la voluntad heredada. Además, Joy Boy usó una espada hace 800 años. ¿Qué clase de tontería de línea temporal alternativa era esta? Ahora que lo mencionas, continuó Nola, hace unos años, alguien más llegó al Poneglyph. Era fuerte, muy fuerte, pero no era Joy Boy. Marcus tuvo una repentina sospecha. El último visitante, no sería por casualidad un tipo con cosas rizadas raras debajo de la nariz, ¿verdad? Cosas rizadas, ¿quieres decir que no eran sus pelos nasales? Nola inclinó la cabeza, confundida mientras intentaba recordar. No se refieren a Gold de Roger, ¿verdad? Robin no pudo evitar interrumpir. Los demás se animaron al oír el nombre. Los ojos de Luffy brillaron mientras se inclinaba hacia adelante. Él también vino a Skypiea. ¡Qué guay! Nola negó con la cabeza lentamente. No sé si fue Roger u otra persona. Los nombres no significan mucho para mí. Apenas puedo distinguir a los humanos, ¿recuerdas? Pero sí, definitivamente hubo un grupo que llegó a la ubicación del Poneglyph. Y esa persona, él también pudo oírlo. Marcus entendió lo que la serpiente quería decir, aunque lo había mencionado puramente por curiosidad. Dijiste que esa persona era fuerte. Entonces, ¿por qué crees que no era Joy Boy? ¿Y por qué yo en su lugar? Solo porque tengo el Shichiseiken. Nola consideró la pregunta por un momento, luego asintió como si la respuesta fuera obvia. Sí, no hubo más explicaciones. Para la antigua criatura, era simplemente un hecho. Quienquiera que empuñara el Shichiseiken era el próximo Joy Boy. Fin de la discusión. Marcus se rascó la cabeza. Tanto en el manga como en el anime que había visto antes de venir aquí, nunca se afirmó definitivamente que Joy Boy y el dios del sol Nika fueran el mismo ser. Podrían ser entidades separadas. Joy Boy, la figura más misteriosa del siglo vacío, también fue supuestamente quien despertó la fruta goma goma a todo su potencial.
Por lo tanto, lógicamente, el despertar de esa fruta del diablo en particular debería ser la verdadera marca del regreso de Joy Boy, no la posesión de alguna espada maldita. Este mundo funcionaba con reglas diferentes, o la historia que conocía estaba simplemente incompleta. Después de todo lo que Marcus había experimentado desde que llegó aquí, podía estar seguro de una cosa, este mundo ya era drásticamente diferente del One Piece que conocía. Como mínimo, el León Dorado Shiki, un villano que solo había existido en una película, había aparecido en esta línea temporal como un personaje importante. Y no era solo Shiki. Personajes como Tesoro, el Emperador Dorado, Douglas Bullet, el Almirante Zeta y Yuta, todos ellos habían sido personajes de películas o de relleno cuando él veía la serie en casa. Pero aquí, todos parecían existir como parte del mundo real. Era como si esta versión de One Piece hubiera mezclado la historia canónica, todas las películas y quién sabe qué más en un caos total de línea temporal. Honestamente, si las cosas seguían desarrollándose así, ni siquiera estaba seguro de que Luffy pudiera convertirse en el rey de los piratas. No importaba cómo lo miraras, muchos de los villanos de las películas estaban simplemente muy por encima del nivel de Luffy, al menos en su nivel de poder actual. Tomemos el ejemplo más simple, en la película, Luffy había derrotado a Shiki cuando solo tenía acceso a Gear 2 y Gear 3. Shiki, que había sido rival del mismísimo Barba Blanca durante la era de Roger. Incluso añadiendo la lógica de la película, para explicarlo, no tenía ningún sentido. Incluso viejo y con un timón de barco clavado en la cabeza, Shiki no era alguien a quien un pirata novato pudiera derrotar. Si Luffy ya hubiera desarrollado Gear 4 y alcanzado un alto nivel de dominio del Haki, tal vez entonces sería creíble. Pero la versión Gear 2 a 3 de Luffy había tenido dificultades contra los primeros pacifistas. ¿Cómo se suponía que iba a vencer a alguien como Shiki? Sin embargo, en este mundo, el León Dorado existía de verdad. Los piratas voladores podrían no ser oficialmente uno de los 4 emperadores, pero estaban muy cerca de ese nivel. Se frotó la cabeza, sintiendo que le volvía a doler la cabeza. Estoy pensando demasiado en esto. Después de todo, con él aquí, todo el incidente del secuestro de Nami, provocado por la obsesión de Shield con su talento para predecir el clima, probablemente ni siquiera ocurriría. Si ese evento nunca ocurre, no habría conflicto entre los Sombrero de Paja y la tripulación del León Dorado. Y sin conflicto, ¿qué les importaba la fuerza de Shiki? Incluso si era increíblemente poderoso. Alguien más se encargaría de él si causaba problemas. En cuanto al plan de Shield de destruir el East Blue con monstruos genéticamente modificados, claro, era fuerte y su plan era peligroso. Pero si eso realmente sucediera, los que entrarían en pánico no serían los Sombrero de Paja, sino el gobierno mundial. Enviarían almirantes y flotas para detenerlo antes de que pudiera ejecutar tal plan. Mientras Marcus estaba perdido en estos pensamientos, Robin había estado enfrascado en una intensa conversación con Nola, aprendiendo fragmentos de información sobre el siglo vacío directamente de un pedazo de historia viviente. Sin embargo, lo que la antigua serpiente sabía estaba lejos de ser completo. Después de todo, Nola había sido derrotada por Joy Boy y luego se convirtió en su compañera, por lo que había muchas cosas que simplemente no entendía. ¿Quién se molestaría en explicar eventos históricos complejos y sus causas a una serpiente gigante? Entonces, los eventos del siglo vacío fueron causados en realidad por una guerra entre múltiples facciones que luchaban por fuentes de energía. Robin había reunido fragmentos de las historias dispersas de Nola, pero le costaba aceptar la conclusión. Parecía demasiado simple, demasiado mundana para algo que había estado oculto durante 800 años. Había imaginado innumerables explicaciones posibles de lo que pudo haber sucedido durante ese siglo olvidado, por qué el gobierno mundial estaba tan desesperado por ocultarlo, que podría justificar borrar una era entera de la historia. Había habido muchas hipótesis a lo largo de los años, pero nunca ninguna evidencia sólida que las respaldara. Y ahora, según Nola, la verdad era, una guerra energética. ¿Qué clase de explicación decepcionante era esa? Es decir, incluso si el gobierno mundial tomó el control de esta energía, ¿entonces qué? ¿Qué construyeron con ella? ¿Para qué la usaron? ¿Por qué un conflicto por los recursos justificaría borrar 100 años de historia humana? Eso no tiene ningún sentido. Como erudita, entendía perfectamente el concepto de guerras por recursos. Las naciones habían luchado por el petróleo, los minerales y el territorio a lo largo de la historia.
Pero, ¿cómo podía un conflicto tan ordinario, aunque devastador, justificar la eliminación de un siglo entero del registro histórico? Para entretener, imposible, tenía que haber algo más. No sé qué representó realmente el siglo vacío, dijo Nola con calma. Pero desde mi perspectiva, por lo que presencié y experimenté, fue de hecho una guerra por la energía. Eso es todo lo que puedo decirte. La respiración de Robin se aceleró, la oleada de oxígeno la mareó. Este era un ser que había sobrevivido durante 800 años, un testigo viviente de los acontecimientos sobre los que todos los demás solo podían especular. Y, en realidad, ¿qué razón tendría un gran terremoto para mentir? Nola no tenía ninguna agenda política ni motivo para manipular la verdad. Era solo una antigua guardiana que había estado sola durante siglos. Debido a esa autenticidad, Robin sintió que sus convicciones arraigadas comenzaban a desmoronarse. Su visión del mundo se derrumbaba como un castillo de naipes. Solo por una guerra energética, el gobierno mundial borró la verdad y silenció la historia. Y su patria, su madre, la profesora Clover, todos esos eruditos, fueron masacrados por esto. Pero si eso fuera cierto, tampoco era del todo ilógico, ¿verdad? El poneglyph en Arabasta había registrado la existencia de Plutón, un arma capaz de destruir el mundo de un solo golpe. Para alimentar tal arma, la energía sería, sin duda, un factor crítico, quizás el más crítico. Y si el gobierno mundial hubiera borrado el siglo vacío no para ocultar sus crímenes, sino para evitar que se extendiera el conocimiento de estas armas antiguas. Y si estuvieran tratando de asegurarse de que señores de la guerra sedientos de poder como Crocodile nunca supieran de ellas. Armas tan aterradoras no deberían existir en el mundo. Borrar todo conocimiento sobre ellas para evitar que tiranos ambiciosos las buscaran, ¿no era eso en realidad lo responsable? Un simple rumor vago sobre Plutón había llevado a Crocodile a intentar destruir un reino entero. ¿Y si otros como él descubrían la verdad? ¿Y si varias facciones empezaban a competir por obtener armas antiguas? El mundo entero se sumiría en el caos y la guerra a una escala que haría que la era actual pareciera pacífica en comparación. Los ojos de Robin perdieron el enfoque mientras diferentes posibilidades chocaban contra su mente como olas contra un acantilado. Empezó a dudar de todo, de sus creencias, de su propósito, de la razón misma por la que había sobrevivido cuando todos los demás en Ohara habían muerto. ¿Era correcto lo que había estado persiguiendo? ¿O había estado persiguiendo algo que solo traería más destrucción al mundo? Siempre había creído que el gobierno mundial ocultaba algo terrible que habían hecho, alguna gran injusticia que debía ser expuesta. Pero ¿y si en realidad estaban intentando evitar que ocurriera algo terrible? ¿Y si los eruditos de Ohara, en su búsqueda del conocimiento, habían estado amenazando sin saberlo la seguridad global? Confusión, duda, agitación, innumerables pensamientos contradictorios chocaban en su mente, cada uno arrastrándola en una dirección diferente. Como era de esperar, los demás a bordo del barco notaron su angustia. Su respiración se había vuelto entrecortada, su mirada perdida y sus manos temblaban ligeramente. Pero ninguno de ellos sabía cómo consolarla. Aquello escapaba a su comprensión. ¿Les importaba realmente la verdad sobre el siglo vacío? ¿Les importaba siquiera? Sinceramente, no afectó en absoluto sus vidas. Tenían sus propias metas, sus propios sueños que perseguir. La historia antigua era solo eso, historia. No cambió el presente, no influyó en su camino. Les era imposible empatizar con lo que Robin estaba sintiendo. Cualquier palabra de consuelo que pudieran ofrecer sería insuficiente, como intentar tapar un enorme cañón con una pequeña venda. 167 Tráeme a la vida. Nola observó con confusión el colapso emocional total de Robin. La serpiente había vivido durante 8 siglos, pero las reacciones humanas ante verdades simples aún la desconcertaban. Hubo algo en lo que dije que fue difícil de aceptar. La cabeza de Nola se inclinó ligeramente, sus pupilas verticales estudiando a los demás miembros de la tripulación. Esta noticia es realmente tan impactante. ¿Por qué el resto de ustedes no reacciona como ella? Los sombrero de paja intercambiaron miradas. Nadie sabía realmente qué decir. Nunca habían visto a Robin así. La arqueóloga, normalmente serena, apenas se mantenía entera. Finalmente, Vivi habló. Robin es historiadora. Ha dedicado toda su vida a buscar la verdad sobre el siglo vacío. Ha estado tratando de reconstruir lo que realmente sucedió leyendo los poneglyphs dispersos por el mundo. Pero escuchar esa verdad directamente de alguien que realmente la vivió, tal vez la realidad era demasiado diferente de lo que esperaba.
Nola pareció procesar esta información, luego fijó su mirada en Robin. ¿Puedes leer esos escritos antiguos? Robin guardó silencio por un largo momento. Luego, lentamente, asintió. Solo soy una serpiente, dijo Nola. Realmente no entiendo muy bien los asuntos humanos. Tus conceptos de lo correcto y lo incorrecto, el bien y el mal, para una criatura como yo, esas cosas no son precisamente objetivas. Claramente estaba tratando de consolarla a su manera, pero Robin negó con la cabeza. Está bien, puedo aceptarlo, de verdad, puedo. Pero incluso mientras decía esas palabras, todos podían notar que no las decía con sinceridad. ¿Cómo se suponía que iban a consolar a alguien que estaba pasando por una crisis existencial como esta? Los sombreros de paja estaban completamente perdidos. Luffy parecía querer decir algo alentador, pero no tenía idea de por dónde empezar. Zoro estaba de pie con los brazos cruzados, frunciendo el ceño. Incluso Sanji, que normalmente tenía palabras preparadas para cualquier dama en apuros, parecía sin palabras. Nola parpadeó. Aunque era una serpiente y no comprendía del todo las emociones humanas, podía sentir la tensión. Resulta que hay otro poneglyph aquí en Skypiea. Puedo llevarte allí, si quieres. Quizás lo que está escrito allí sea diferente de lo que te conté sobre el siglo vacío. Una leve chispa de vida regresó a los ojos de Robin al oír esas palabras. Los demás se relajaron visiblemente. Al menos ya no se estaba apagando por completo. ¿No se supone que ese poneglyph está en la ciudad de oro?, preguntó Nami. El lugar que se supone. Que está lleno de oro por todas partes. Bueno, el tono de Nola se volvió algo vago. El poneglyph solía estar allí, entre las ruinas. Pero ahora está en el cielo. Su mirada se dirigió significativamente hacia Marcus. Finalmente se había recuperado de sus propios pensamientos y alcanzó a escuchar el final de la conversación. Entendió lo que ella insinuaba. Esto estaba relacionado con la campana dorada, la misma campana que Noland había escuchado 400 años atrás. Vamos, los sombreros de paja se subieron a la enorme cabeza de Nola. Las escamas de la serpiente eran sorprendentemente cálidas y estables. Con la tripulación acomodada, Nola comenzó a avanzar a través de las nubes. En poco tiempo, llegaron al colosal tallo de frijol que atravesaba Upper Yard como una lanza surgida de la tierra misma. La enredadera era tan masiva que su verdadero tamaño era difícil de comprender, desapareciendo entre las nubes. Se enroscó a su alrededor y comenzó a ascender en una lenta espiral. A medida que subían más alto, atravesaban capas de nubes. Pronto llegaron al antiguo dominio de Enel. Los sirvientes del dios todavía estaban dispersos por la zona, supuestamente, buscando a su gobernante desaparecido. Pero en el momento en que la sombra de Nola cayó sobre ellos, todos y cada uno de ellos se congelaron. Había vivido en Upper Yard durante siglos. Enel había considerado lidiar con la serpiente cuando reclamó por primera vez el título de dios, pero la criatura nunca había representado ninguna amenaza. Ignoraba a los sacerdotes, evitaba a los sirvientes y, sobre todo, solo quería que la dejaran en paz en su dominio. Finalmente, Enel decidió que luchar contra tal ser era inútil. Sin amenaza no había necesidad de conflicto. Pero eso no detuvo el terror que inspiraba la presencia de Nola. El tamaño de la criatura, el peso de su mirada, eso era suficiente para debilitar las rodillas incluso del sirviente más valiente. Cuando esa cabeza se giró hacia ellos, simplemente se desmayaron de miedo. Nola ignoró los cuerpos inconscientes y continuó adelante. Siempre había evitado esta zona. Antes, ese bocazas usuario del trueno había sido molesto. Pero ahora se había ido. Subió cada vez más alto. Finalmente, llegaron a la plataforma flotante de nubes que sostenía el poneglyph. Y allí, elevándose sobre él, se encontraba la enorme campana dorada. Los ojos de Robin se dirigieron directamente a la piedra debajo, parcialmente oculta por el musgo pero aún claramente visible. Los demás, sin embargo, quedaron atónitos por la campana en sí. Esa cosa es enorme, Luffy se quedó boquiabierto. Debe valer una fortuna, murmuró Nami, sus ojos convirtiéndose en símbolos de bayas. Esto tiene que ser de lo que hablaba Noland, la canción que resonó a través de los mares, dijo V.I.V.T. en voz baja. Deberíamos tocarla. Apuesto a que suena increíble, dijo Chopper. Mientras la tripulación charlaba emocionada sobre la campana dorada, Robin se acercó al poneglyph. A pesar de la cobertura de musgo, muchas de las letras aún eran claramente legibles. Comenzó a leer, entonces su expresión se quedó completamente en blanco.
El poneglyph describía un arma antigua conocida como Poseidón. En Arabasta, había encontrado registros de Plutón. Aquí, era Poseidón. Todos ellos, armas antiguas capaces de destruir el mundo. Eso era realmente todo lo que eran los poneglyphs. Solo manuales de instrucciones para dispositivos del fin del mundo. Su último vestigio de esperanza se desmoronó. Dejó escapar un largo suspiro, como si los años que había vivido, todo su estudio y sacrificio, hubieran sido en vano. Estaba tan cansada. Cuando el sueño de una persona se hace añicos, su espíritu lo sigue de cerca. Fue entonces cuando Marcus notó algo grabado en el oro junto al poneglyph. Se acercó, leyendo las palabras en voz alta tal como las recordaba del anime. He llegado hasta aquí y guiaré este pasaje hasta los confines de la tierra. Los mares más tempestuosos no me detendrán. Gol de Roger. Marcus recitó la frase, intentando imitar la frase que recordaba. La atención de Robin se dirigió hacia él de inmediato. Había escuchado sus palabras en voz baja, y su mirada siguió la superficie dorada donde estaba grabado el mismo mensaje. Ella misma lo leyó. En un instante, sus ojos se abrieron de par en par. ¿Puedes leerlo? Lo miró sorprendida. Marcus negó con la cabeza rápidamente. No puedo leer el idioma antiguo. Pero reconozco a la persona que dejó ese mensaje. Has oído hablar de él, ¿verdad? Marcus ofreció una pequeña sonrisa. Robin se quedó inmóvil. Si sabía quién había escrito ese mensaje, significaba que alguien de la tripulación de Roger podía leer los poneglyphs. Y no solo leerlos, sino también escribir en el idioma antiguo. Se concentró de nuevo en la inscripción y, de repente, algo hizo clic en su mente. Los poneglyphs no estaban simplemente dispersos al azar por el mundo. Eran piezas de un rompecabezas más grande. Solo reuniendo todos los poneglyphs, conectando cada pieza dispersa de la historia, podría revelar la verdad completa sobre el siglo vacío. Este era solo un fragmento de una historia mucho más grande. Pero, las palabras de Nola aún resonaban en su mente, nublando sus pensamientos. ¿Y si descubrir la verdad solo conducía a más destrucción? Robin se encontró atrapada en una espiral de dudas. Marcus notó lo diferente que era su estado emocional en comparación con la historia original. Necesitaba decir algo, pero ¿qué? Nunca había sido bueno para consolar. Después de un momento de reflexión, recordó algo que había leído en línea una vez. Si realmente es así, entonces como historiador, puedes elegir cómo registrarlo. Tú decides qué historia se cuenta. Robin lo miró. Si el siglo vacío tenía razón o no, solo puedes juzgarlo después de conocer la verdad completa. E incluso entonces, ¿y qué? Roger y su tripulación conocían la verdad, no. Pero nunca intentaron revivir esas armas antiguas. Señaló a los sombreros de paja que los observaban. Mírenlos, ¿acaso alguno de estos idiotas parece capaz de usar armas que destruyen el mundo para beneficio personal? La mirada de Robin recorrió a sus compañeros de tripulación. Luffy con sus sencillos sueños de aventura, Zoro que solo quería ser el mejor espadachín, Nami que quería cartografiar el mundo, Sanji que quería encontrar un mar legendario. Ninguno de ellos quería poder para destruir. Solo querían vivir libremente. El nudo de ansiedad en su pecho comenzó a aflojarse lentamente. Sí, conocer la verdad no significaba que tuviera que usarla para la destrucción. El conocimiento en sí mismo no era malo, solo importaba lo que la gente elegía hacer con él. Una sonrisa volvió a su rostro por primera vez desde las revelaciones de Nola. Se volvió hacia Marcus. Dijiste que no podías leer el idioma antiguo. Pero nunca mencioné que este poneglyph se refería a un arma antigua. Marcus se rascó la cabeza y rió con incomodidad. Robin no insistió más en el tema. Marcus siempre había tenido un conocimiento misterioso sobre cosas que no debería saber. Si no quería explicarlo, estaba bien. Todos tenían sus secretos. 168 Me iré. La agitación emocional de Robin finalmente se había calmado. Para la tripulación, eso era una buena noticia. Ella siempre había mantenido cierta distancia de ellos antes. Pero ahora, esa barrera parecía haberse disuelto. ¿De verdad vamos a tocarla?, preguntó Vivi, mirando la enorme campana dorada. De vuelta en Jaya, se enteraron de que Cricket era descendiente de Noland, y los Shandianos eran descendientes del gran guerrero Kalgara. Ambos bandos se habían estado esperando durante 400 años, separados por un arroyo y una mala sincronización. Los sombreros de paja intercambiaron miradas. Tocar la campana dorada parecía lo correcto, pero no eran ellos quienes debían hacerlo. Había gente mucho más adecuada para ese honor. Abajo, en el santuario de Dios, los Shandianos acababan de llegar y estaban confundidos.
Habían pasado todo el avance en alerta máxima, esperando emboscadas de sacerdotes y preparándose para un inevitable enfrentamiento con el propio Enel. Incluso habían logrado derribar a un sacerdote durante su avance, lo que debería haber provocado una respuesta masiva. Pero cuando llegaron al santuario, no pasó nada. Los guerreros se miraron entre sí. ¿De verdad habían llegado tan lejos sin oposición? Algo no cuadraba. Fue entonces cuando apareció, Enel. Los sirvientes del dios, que momentos antes estaban dispersos y presas del pánico, se enderezaron inmediatamente al ver a su gobernante. Se reunieron, recuperando la confianza en sus rostros. La guardia divina emergió de las sombras donde habían estado esperando. Habían estado allí todo el tiempo, simplemente esperando el momento oportuno. Después de todo, a su dios le gustaba jugar con los retadores. Aparecer demasiado tarde habría arruinado su diversión. Acaben con ellos, ordenó Enel con una leve risa. La guardia divina y los shandianos se enfrentaron, con las armas listas. Fue entonces cuando Usopp llegó con la gente de Angel Island, todos listos para la lucha que les habían prometido. Una batalla caótica estalló en los terrenos del santuario. Pero el resultado fue, sorprendentemente desigual. La guardia de Dios fue destruida. Verán, aunque los shandianos y los skypianos tenían siglos de rencor entre sí, su odio hacia la guardia de Dios era algo en lo que sí podían estar de acuerdo. Estos imbéciles habían estado imponiendo la tiranía de Enel, y nadie sentía ninguna simpatía por ellos. Con ambos bandos atacando juntos, la guardia no tenía ninguna oportunidad. Cayeron con fuerza y rapidez. Al final, solo Enel permaneció en pie, junto con un puñado de sirvientes temblorosos que se encogían detrás de él. Pero ni los sirvientes ni los miembros derrotados de la guardia parecían preocupados. Ya habían presenciado el verdadero poder de su dios antes, lo habían visto aniquilar a la gente con rayos. Los humanos no podían luchar contra un dios. Eso era un hecho. Los sirvientes más leales mantuvieron la cabeza en alto, imaginando ya las recompensas que recibirían por su fidelidad. Ascensos, riqueza, poder, todo sería suyo una vez que su dios terminara de jugar y aniquilara a estos rebeldes. Esto era solo otra prueba divina, se dijeron a sí mismos. Entonces sucedió algo inesperado. Enel fue derrotado, completamente derrotado, por ese nuevo dios de nariz larga del que todos hablaban. Después de que la enorme explosión se disipara, Enel yacía en el suelo, carbonizado y humeante. Y el dios de nariz larga simplemente se quedó allí, observando la escena en silencio. Su ropa apenas estaba sucia. No había habido ninguna batalla feroz, ningún choque épico de poderes. Solo, una explosión masiva y abrumadora. La onda expansiva por sí sola había impedido que nadie se acercara lo suficiente para ver lo que realmente sucedió. Y Enel simplemente, terminó. Fin del juego. No solo los sirvientes del dios y la guardia de Dios, incluso los skypianos y los shandianos tuvieron dificultades para creerlo. El mismo Enel que había masacrado el santuario del dios años atrás con apenas resistencia, eliminado tan fácilmente. McKinley se quedó con la boca abierta, incapaz de procesar lo que acababa de presenciar. Fue entonces cuando los residentes de la isla Ángel comenzaron a corear. El viejo dios se ha ido. Larga vida al nuevo dios. El cántico comenzó en voz baja, casi con timidez, pero se extendió rápidamente, y pronto todos en la isla Ángel lo gritaban al unísono. En cuanto a Wiper, el actual líder de los shandianos, su expresión era compleja. El viejo dios se ha ido. Larga vida al nuevo dios. Su declaración dejó atónitos a los demás guerreros shandianos. Su líder realmente estaba reconociendo a este forastero como un dios. Pero, si incluso él lo decía, ¿quiénes eran ellos para discutir? Después de un breve momento de lucha interna, arrastrados por el impulso y la presión de grupo, muchos de ellos también comenzaron a gritar. Y extrañamente, cuanto más gritaban, más natural se sentía. Pronto sus voces eran incluso más fuertes y entusiastas que las de los habitantes de la Isla Ángel. Esto hizo que la gente de la Isla Ángel sintiera que estaba perdiendo la competencia de cánticos, así que aumentaron el volumen en respuesta. En cuanto al propio dios, Usopp, estaba de espaldas a la multitud. Podía sentir todas esas miradas ardientes en su espalda. De camino aquí, básicamente no había hecho nada excepto encontrarse con un estafador que intentaba venderle un seguro en la nube. Luego, de alguna manera, había llegado al santuario sin encontrar un solo obstáculo. Cuando llegó, ni siquiera necesitó luchar, los shandianos y los habitantes de la Isla Ángel se encargaron de la guardia por él. Entonces apareció, Enel,
y recibió un mensaje en el chat grupal diciéndole que desatara la explosión más grande que pudiera lograr. Si se contenía, quedaría expuesto y probablemente quemado en la hoguera. Así que lo dio todo. Y ahora estaba allí, como si fuera una especie de salvador divino. Estaba haciendo todo lo que estaba en su poder solo para mantenerse en pie. Si alguien le diera una palmada en el hombro en ese momento, probablemente se derrumbaría de inmediato. En la campana dorada, Vivi miró con curiosidad entre la figura distante de Usopp y Marcus. Entonces, ¿cómo vas a terminar con esto? Marcus se encogió de hombros. Ahora solo necesitamos que Usopp desaparezca dramáticamente. ¿Qué? Gunfall y el jefe de Shandia todavía están por aquí. Ahora tienen el mismo estatus, así que pueden negociar sin preocuparse por la jerarquía o los mandatos divinos. Usopp solo necesita hacer una última actuación. Abajo, Usopp sintió que Marcus entraba en su conciencia e inmediatamente comenzó a gritar internamente. Por fin, ¿qué hago? Estoy agotado. Apenas puedo mantenerme en pie. ¿Realmente subestimas tu propio potencial?, dijo Marcus alegremente. ¿Sabías que el cuerpo humano tiene limitadores incorporados? ¿De qué estás hablando? ¿Cómo me ayuda eso ahora mismo? En el espacio mental blanco puro, Marcus levantó un dedo. El cerebro humano tiene mecanismos para evitar que te lastimes. En pocas palabras, cuando das un puñetazo que sientes con toda tu fuerza, solo estás usando alrededor del 30% de tu poder real. El 70% restante es suprimido por los instintos de supervivencia de tu cuerpo, porque si realmente usaras 100%, el retroceso te destrozaría los músculos. Si la fuerza es lo suficientemente grande, incluso podrías romperte los huesos. De acuerdo, pero ¿qué tiene que ver eso con algo? Nada en realidad. Solo les aviso de lo que está a punto de suceder. ¿Qué? Marcus tomó el control del cuerpo. Usopp se giró dramáticamente para mirar a la multitud. Cuando necesites intervención divina, di mi nombre, Usopp, y apareceré. Entonces, antes de que nadie pudiera reaccionar, se disparó al cielo como una flecha lanzada desde un arco. Se elevó hacia arriba, cada vez más alto, hasta que fue solo una mota contra las nubes. Y entonces, como un fuego artificial que alcanza su punto máximo, explotó. No literalmente, por supuesto. Pero la explosión de aire comprimido y luz que liberó fue tan brillante que parecía que un segundo sol había aparecido en el cielo. Las nubes oscuras que colgaban sobre el santuario se hicieron añicos, y la luz dorada del sol entró a raudales por el hueco, iluminando todo lo que había debajo. La explosión destrozó el techo del santuario, dejando un enorme agujero que permitió que entrara aún más luz. Todos los que estaban en los terrenos del palacio fueron bañados por una repentina y gloriosa luz del sol. Durante varios largos segundos, nadie se movió ni habló. Simplemente se quedaron allí, mirando al cielo donde su supuesto dios había desaparecido. Usopp simplemente, se había ido. Había llegado sin fanfarria, derrotado a Enel sin sudar, y ahora se había ido, sin llevarse nada consigo excepto un trozo del techo. Eso era lo que hacían los dioses. McKinley se quedó con la boca abierta. Toda su visión del mundo estaba sufriendo un colapso del sistema. Para alguien que había crecido bajo el gobierno divino, se suponía que un dios era una figura de autoridad intocable. Adorabas al dios, obedecías al dios, protegías al dios, así era como funcionaban las cosas. Había sido así desde que nadie tenía memoria. Rebelión, derrocar el orden divino. Ese tipo de pensamiento ni siquiera existía en Skypiea. Era impensable. Entonces en él apareció, mató al dios anterior y se declaró el nuevo. Esa había sido la primera grieta real en los cimientos de McKinley, porque si los dioses podían ser reemplazados, ¿qué los hacía divinos en primer lugar? No es que Gunfall hubiera sido un mal gobernante. De hecho, había sido bastante bueno en su trabajo. Bajo su liderazgo, Skypiea había prosperado y la guerra de 400 años con los Shandianos finalmente se había calmado hasta llegar a una paz inestable. Pero entonces en él lo arruinó todo. Cuando apareció Usopp, McKinley asumió que se trataba solo de otro cambio de régimen. Nuevo dios, mismo sistema, lo adorarían, lo obedecerían y serían gobernados por él. Así era como siempre sucedía. Excepto que, aparentemente no esta vez. El dios se había ido. Simplemente empacó sus cosas y se fue volando sin establecer ningún tipo de autoridad, ni exigir adoración, ni emitir decretos. Era como si solo hubiera aparecido para patearle el trasero a Enel y luego desaparecer. ¿Qué? La voz de McKinley salió temblorosa y confusa. Entonces recordó lo que Usopp había dicho antes de desaparecer.
Usopp no estaba interesado en gobernarlos. Simplemente les había devuelto la autonomía a los habitantes de la Isla Ángel y les había dicho que lo llamaran si necesitaban ayuda. El dios había descendido no para dominar, sino para salvarlos del desastre. Y una vez que la amenaza desapareció, él también. Siempre había pensado que un dios era simplemente la persona más poderosa de Sky Peak, la que se sentaba en la cima y les decía a todos los demás qué hacer. Pero ahora empezaba a preguntarse si tal vez lo había entendido al revés todo este tiempo. Así es como debería ser un dios, susurró, y las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro. No era el único. Alrededor del santuario, la gente estaba teniendo reflexiones similares. Algunos cayeron de rodillas, otros juntaron las manos y comenzaron a rezar. Señor Usopp, tu misericordia no conoce límites. Solo tú mereces ese título. Las oraciones se extendieron entre la multitud, volviéndose más fuertes y fervientes con cada segundo que pasaba. Mientras tanto, su dios se movía torpemente por el suelo como un pez moribundo. Usopp, ¿estás bien? Luffy lo tocó con un dedo. El contacto envió lo que se sintió como una descarga eléctrica a través del sistema de Usopp. Jadeó, intentó gritar y descubrió que ni siquiera tenía energía para emitir sonido alguno. Una sola lágrima rodó por su mejilla. Si pudiera retroceder en el tiempo al momento en que llegaron a Skypiea, es decir, cuando comenzó a exagerar el tema de ser un dios, abofetearía a su yo del pasado tan fuerte que sus ancestros lo sentirían. A veces, presumir tenía consecuencias. Y ahora mismo, estaba pagando el precio completo con intereses. ¿Qué le pasó?, preguntó Nami, mirando los restos de su francotirador. Marcus hizo un gesto con la mano restándole importancia. Sencillo. Llevé su cuerpo al límite para generar la máxima potencia explosiva. ¿Puedes explicarlo de una manera que la gente normal entienda? Inundé su sistema de adrenalina, forcé sus poros a abrirse para expulsar el exceso de agua a través del sudor y luego lo hice canalizar toda su energía física restante en una explosión masiva. La desventaja es que sus músculos están prácticamente destrozados ahora mismo. Es como correr a toda velocidad durante una hora sin parar. La tripulación lo miró fijamente. Chopper entendía la terminología médica, pero la aplicación práctica iba más allá de todo lo que había visto. Eso, no puedes simplemente hacerle eso a la gente. El daño podría ser permanente. Su cuerpo no es tan débil, estará bien después de descansar un poco. Kira habló, sonando confundida. Espera, ya pasé por algo así antes cuando tomaste el control, y no quedé tan mal después. Marcus se encogió de hombros. Situaciones diferentes. Lo tuyo fue agotamiento mental y espiritual por el uso excesivo de habilidades, no tanto daño físico. Usopp tiene una fruta del diablo paramecia, así que no hay una reserva de poder incorporada que agotar. Para crear esa explosión, tuve que exprimir hasta la última gota de energía física de su cuerpo. Sus estadísticas base no son muy buenas para empezar, así que, sí. La explosión probablemente alcanzó una potencia de salida de C2, si tuviera que estimar. La fruta bomba se trata de fuerza bruta. Si puedes hacer una explosión lo suficientemente grande, puedes dañar incluso a los usuarios de logia sin necesidad de haki. ¿Eso realmente funciona?, preguntó Sanji con escepticismo. Claro, mientras la explosión sea tan masiva y rápida que un rayo no pueda escapar de ella, la física se encarga. Por supuesto, si tienes ese tipo de potencia de fuego, probablemente ya no necesites el truco. La tripulación intercambió miradas. Una explosión lo suficientemente potente como para atrapar la luz misma. Eso sonaba a una exageración total. Pero Marcus parecía lo suficientemente seguro como para que nadie quisiera discutir el punto. Mientras hablaban, Gunfall y Wiper se habían acercado silenciosamente a la campana dorada. La expresión del antiguo dios era compleja mientras miraba a los sombreros de paja. Realmente hicieron algo extraordinario aquí. El rostro de Wiper también mostraba una mezcla de emociones. Los shandianos tenían sus propias tradiciones de respeto al poder divino, y ver a un dios derrotado y reemplazado era mucho que procesar. Finalmente, su mirada se posó en la enorme campana dorada. La luz de Shandora. 169 somos familia. Los sombreros de paja y todos los demás se hicieron a un lado, despejando el camino hacia la campana dorada. Wiper dio su primer paso. Colocó sus manos sobre la campana. Gran guerrero Calgara, tu promesa finalmente se ha cumplido. Aunque tu amigo ya no puede oír esta canción. Pero su descendiente todavía está esperando abajo, dijo Vivi suavemente. El sonido llegará a él. Cricket está en Mactown, abajo.
Wipers se giró, mirando a los sombrero de paja con incredulidad. ¿Quieren decir que el linaje de Noland todavía existe? Sí, y después de 400 años, los descendientes de Noland y Calgara están a punto de completar la promesa que hicieron sus ancestros. Bon Curet levantó el pulgar. No es romántico. Fue solo entonces que Chopper se dio cuenta de que la persona que debía tocar esta campana no era cualquiera, era alguien que había estado esperando toda su vida por este momento. Y la persona más adecuada para tocar la campana ya estaba aquí. Los Shandianos, que habían luchado durante 4 siglos para proteger la promesa de su antepasado. Y Cricket, que había pasado toda su vida intentando demostrar que su antepasado no era un mentiroso. La canción, que debería haberse escuchado hace 4 siglos, resonó por fin. Lo que hemos conservado, todavía tiene significado. Wiper apretó su arma con fuerza y la blandió contra la enorme campana dorada. G-O-O-O-O-N-N-N-N-I-N-G. El sonido explotó hacia afuera, inundando Upper Yard y Angel Island. Pero no se detuvo ahí, el tono resonante atravesó la espesa capa de nubes y descendió hacia el mar azul. En Mactown, innumerables piratas miraron hacia arriba confundidos mientras un sonido resonaba desde el cielo. Barbanegra, que ya había reunido una cuadrilla de trabajo mediante la pura intimidación para reparar su barco, inclinó la cabeza hacia arriba. Su expresión parpadeó. Se jajaja. Dentro de una taberna, Bellamy casi deja caer su bebida. Abrió mucho los ojos mientras miraba al techo, como si pudiera ver a través de él la fuente del sonido. La botella que tenía en la mano levantada bajó lentamente hasta la mesa. Los miembros de su tripulación estallaron en una charla emocionada, convencidos de que ese era el milagro obrado por ese hombre. En el borde de la isla, Cricket acababa de regresar a su cabaña cuando el sonido lo golpeó. Se quedó paralizado a mitad de camino, luego giró lentamente la cara hacia el cielo. Supo inmediatamente lo que era. Los sombrero de paja le habían dicho que tocarían una campana si encontraban algo. Y esta era la canción de la que Noland había hablado una vez. Así que realmente estuvo en la isla del cielo todo el tiempo, susurró. Sus rodillas cedieron y se sentó pesadamente en un tocón de madera fuera de su casa. Shoujo y Masira miraron hacia arriba sorprendidas, luego a Cricket. Ese sonido, la campana de la que encontramos pedazos, debe haber venido de... La ciudad de oro era real. Cricket no pudo contener las lágrimas que corrían por su rostro. Noland no mentía, nunca mentía. De vuelta en Skypiea, frente a la campana dorada, Wiper se desplomó después de su golpe. Cada gota de fuerza se había concentrado en ese único golpe. Había crecido escuchando la historia de Calgara y Noland, 2 guerreros de mundos diferentes que se hicieron amigos, solo para ser separados por circunstancias ajenas a su control. Calgara había muerto protegiendo a su pueblo. Noland había sido ejecutado por mentir sobre una ciudad de oro que literalmente había sido lanzada al cielo. La tripulación de Noland había intentado demostrar la inocencia de su capitán. Habían sido exiliados por ello, pasando el resto de sus vidas buscando pruebas que nunca llegarían. Finalmente, uno de ellos sabía. Logró llegar a Skypiea a través de una corriente ascendente, pero para entonces ya era demasiado tarde. Calgara llevaba mucho tiempo muerta, y el superviviente estaba demasiado herido para regresar y contarle la verdad a alguien. 400 años de malentendidos, enterrados por el tiempo y la distancia. Hasta ahora, Marcus observó toda la escena, sintiéndose extrañamente conmovido a pesar de saber cómo terminaría. Había algo en la forma en que estas personas honraban las promesas de sus ancestros, incluso siglos después, que le impactó de una manera diferente. Se le ocurrió una idea. Debería dejar que Cricket y Wiper se conocieran. Darles un cierre por el bien de sus ancestros. Consideró abrir un portal usando sus habilidades. Pero nunca había establecido un portal en Mactown, el lugar era un refugio pirata sin recursos reales, y dejar un portal allí parecía buscarse problemas. Podrían navegar de regreso por el camino normal, pero eso llevaría tiempo. Y él no era el capitán, así que realmente no era su decisión. El sonido de la campana continuó resonando en ambas islas, y notó que la gente reaccionaba. Tanto los shandianos como los skypicanos parecían recordar una vieja leyenda. Cuando la canción de Upper Yard volviera a sonar, la guerra de 400 años finalmente terminaría. Y aparentemente, así fue. Todo el concepto de Dios se había hecho añicos por la actuación de Usopp y su posterior desaparición. Gunfall ya no era visto como divino y, sorprendentemente, parecía estar bien con eso.
Aceptó su nuevo papel como un líder más que intentaba ayudar a su gente. El sumo sacerdote shandiano tuvo una reacción similar. Su antiguo objetivo se había logrado, ahora solo necesitaban averiguar cómo vivir en paz. Vivi vio una oportunidad e inmediatamente la aprovechó, mediando entre los dos grupos y sugiriendo que trabajarán juntos hacia un desarrollo compartido. Era ambicioso, intentar fusionar dos culturas que se habían estado matando entre sí durante siglos, pero los líderes de ambos lados fueron sorprendentemente receptivos. Tal vez fue porque Usopp había reiniciado accidentalmente las expectativas de todos sobre la autoridad divina. La fe de los Skypieanos había pasado de la obediencia ciega a algo más voluntario. Y como todos habían sufrido juntos bajo el mando de Enel, no quedaba mucho resentimiento entre los dos grupos. Por supuesto, implementar el plan de Vivi sería una pesadilla. Averiguar la distribución del poder, la integración cultural, la gestión de recursos, ese era el tipo de cosas que iniciaban guerras. Pero al menos ambos bandos estaban dispuestos a intentarlo. Y, naturalmente, como se trataba de la tripulación de los Sombrero de Paja, hubo una celebración. Aunque esta vez fue un evento mucho más pequeño, solo la tripulación, Gunfall, el jefe de Shandia y algunas otras figuras importantes de ambos bandos. Lo que los llevó al problema actual de Usopp. Mientras todos los demás estaban en la fiesta principal, él se sentó solo en su propia mesa privada, mirando una elaborada mesa llena de manjares skypieanos. La comida se veía y olía increíble. Presentación de primera categoría, ingredientes exóticos, probablemente la mejor comida que había tenido en meses. Pero no tenía con quién compartirlo. Cada vez que alguien de Skiptea o de los Shantan intentaba acercarse a él, se ponían nerviosos y empezaban a actuar de forma extraña, como si estuvieran en presencia de una divinidad real. Algunos temblaban, otros desviaban la mirada, algunos parecían querer postrarse. Era profundamente incómodo. Se supone que soy un dios, pero de alguna manera mi vida empeoró, murmuró, picoteando su comida. Tomó un bocado de la carne asada que tenía delante. La textura era increíble, tierna pero con la resistencia justa, sazonada a la perfección con especias locales que nunca antes había probado. En circunstancias normales, llamaría a Luffy para que la probara. Diablos, probablemente estaría luchando contra Luffy para evitar que el idiota de goma le robara todo el plato. Pero ahora, nada, solo él y su elegante comida divina, comiendo solo mientras todos los demás se apartaban a 50 metros de distancia. Nunca más, se dijo a sí mismo, dejando el tenedor. Nunca, jamás volveré a presumir así. Porque por muy buena que estuviera la comida, comerla solo hacía que supiera a ceniza. Los Sombrero de Paja no eran del tipo que se olvidaba de los miembros de su tripulación, incluso cuando estos estaban sentados solos en mesas de banquete de nivel divino. Naturalmente, Luffy fue el primero en llegar, no del todo por preocupación, sino porque Usopp todavía tenía una mesa entera llena de comida intacta. De vuelta en el banquete principal, ya había devorado todo lo comestible a su alcance, y su estómago de goma exigía más. Usopp, ¿te sientes mal o algo? Se acercó, todavía mordisqueando un trozo de carne con el hueso sobresaliendo de su boca. Miró fijamente el festín apenas tocado extendido ante su amigo. En el momento en que Usopp vio a Luffy acercarse, apartó sus pensamientos sombríos y sonrió. ¿Qué tal si vemos quién puede comer más rápido? Trato hecho. Los dos comenzaron inmediatamente su competencia, engullendo comida a un ritmo alarmante. Entonces Luffy simplemente inhaló como una aspiradora y se tragó la mitad de la comida de la mesa de un solo bocado imposible. Oye, eso es trampa. El alboroto atrajo rápidamente al resto de la tripulación de los Sombrero de Paja, y pronto todo el campo de batalla se había trasladado a la solitaria mesa de Usopp. Nami, Zoro, Sanji y los demás sacaron sillas, tomaron platos y convirtieron la comida aislada en otra ruidosa reunión de la tripulación. En la celebración principal, el jefe Shandia y Gunfall observaban a los Sombrero de Paja riendo y discutiendo entre ellos. A los compañeros de Dios ciertamente les encanta el caos, dijo el jefe Shandia. Gunfall observó a la tripulación peleando juguetonamente por la comida y sonrió. En el mar azul, a esto lo llaman amistad. Me recuerda a esa tripulación de hace más de 20 años. ¿Te refieres al grupo de Roger? Tú también los conociste. Si no los hubiera conocido, ¿por qué habría aceptado trabajar contigo? Gunfall se sorprendió. ¿Qué hizo su tripulación para que cambiaras de opinión? La expresión del jefe Shandia se tornó pensativa mientras repasaba 2 décadas de recuerdos que se desvanecían. Pero un momento se destacó con total claridad.
Su compañero de tripulación rompió a llorar tras escuchar sobre la carga de 400 años de nuestra tribu. ¿Adivinas qué dijo? Gunfall parecía confundido, desconcertado por el repentino acertijo. ¿Cómo se supone que voy a adivinar? Dijo que si no fueras tan buen tipo, te habría dado un puñetazo en la cara solo para desahogar su frustración. ¿Qué? Gunfall parpadeó confundido. ¿Qué tenía eso que ver conmigo? Ese fue tu crimen, al parecer. Gunfall se sintió completamente desconcertado. Entonces, la violencia lo habría resuelto todo. Y ni siquiera golpearon a nadie al final, ¿verdad? El jefe de Shandia sonrió, su mirada se desvió hacia los sombreros de paja, específicamente hacia el sombrero de paja en la cabeza de Luffy. Dijo que la voluntad y los sueños arden como llamas, transmitidas de persona a persona. Pero si no queda gente viva, ¿quién hereda esas llamas? Su voz se suavizó. En aquel entonces, la población de Shandia se estaba derrumbando. Nos estábamos extinguiendo. Si eso hubiera continuado, podríamos habernos perdido esta reunión 400 años después. Gunfall recordó aquellos días y negó con la cabeza con una risa amarga. Los shandianos habían estado al borde de la extinción. Toda la tribu contaba con menos de 100 personas. Una década mala más y habrían desaparecido por completo. Así que estabas planeando esto desde el principio, dijo Gunfall, comprendiendo finalmente por qué el jefe de Shandia había aceptado tan fácilmente las condiciones de la fusión hace tantos años. Sin el nacimiento de nuevas generaciones, sin el matrimonio mixto con los skypleanos, los shandianos simplemente habrían desaparecido en 1 o 2 generaciones. Sus mujeres eran desgarradoramente escasas, la proporción había llegado a un extremo de 10 hombres por cada mujer. Para 2 poblaciones que habían pasado siglos en guerra, tener tan pocas mujeres era extraño y catastrófico. Después de todo, los hombres eran los que cargaban en la batalla, muriendo por cientos. Teóricamente, las mujeres deberían haber superado ampliamente en número a los hombres. 10 mujeres por cada hombre no habrían sido suficientes. No habría sido sorprendente en absoluto en circunstancias normales. Pero 400 años de guerra brutal habían transformado esos números en algo insostenible. Los 2 ancianos continuaron charlando, revelando innumerables cálculos y planes largamente enterrados de sus décadas de liderazgo. Luego se sonrieron, levantaron sus copas y bebieron para enterrarlo todo. Wiper había estado escuchando toda la conversación. Su expresión se había vuelto cada vez más extraña. En su mente, el jefe Shandia siempre había sido un anciano amable y sabio que guiaba a la tribu con compasión y astuta estrategia. Un hombre de sabiduría y honor. Pero ahora, aparentemente había estado jugando ajedrez político todo este tiempo. Los 2 ancianos notaron su expresión perturbada y se rieron entre dientes. Todos los que están en el poder juegan a estos juegos, Wiper, dijo el jefe Shandia con suavidad. Ahora que la guerra ha terminado, deberías trabajar en esa personalidad rígida tuya. No te estás volviendo más joven. Es hora de sentar cabeza y formar una familia. Hablando de eso, ¿cómo van las cosas con Raki? Wiper parecía confundido. ¿Qué tiene ella que ver con todo esto? El jefe Shandia lo miró con exasperación. Los sentimientos de esa chica se le notan en la cara, y todavía no lo ves. Gunfall se inclinó. ¿Qué está pasando aquí? Cuéntamelo todo. El jefe Shandia procedió a analizar públicamente cada interacción entre Wiper y Raki, haciendo que Gunfall jadeara y exclamara con cada revelación. Vaya, qué despistado eres, Wiper. Ver a los 2 ancianos tratar su vida amorosa como si fuera entretenimiento hizo que la cara de Wiper se pusiera roja. No pudo soportarlo más, se levantó bruscamente y salió. Al verlo huir, los 2 ancianos intercambiaron sonrisas de satisfacción, bebieron sus tazas y continuaron chismorreando sobre la generación más joven. En ese momento, no eran líderes tribales ni antiguos enemigos, solo 2 ancianos preocupados por los jóvenes de hoy en día. En el momento en que Wiper salió del salón de banquetes, casi chocó con Raki. Inmediatamente entró en pánico y se estrelló contra la pared como si ella fuera radiactiva. Wiper, ¿qué estás haciendo? Raki lo miró fijamente. Su comportamiento era extraño. Wiper obligó a su expresión a permanecer neutral. Nada, solo necesitaba un poco de aire. Caminó hasta el borde del mar de nubes y se salpicó agua en la cara ardiente, tratando de calmar su vergüenza. Fue entonces cuando lo sintió, una presencia detrás de él. Se giró, alerta al instante. Marcus estaba allí, con las manos en los bolsillos, observándolo con calma. Una luz púrpura parpadeó en los ojos de Wiper por una fracción de segundo antes de que la reprimiera. ¿Quieres que la elimine?
Wiper entendió exactamente lo que Marcus quería decir. Desde su pelea, algo había estado influyendo en sus pensamientos y emociones. Pero, extrañamente, nunca lo había sentido como un problema. Incluso ahora, sabiendo que estaban manipulando su mente, no sentía ira ni resentimiento al respecto. Antes de que pudiera responder, una tenue energía fantasmal púrpura se elevó de su cuerpo como humo. Flotó en el aire y se desvaneció en el Shichiseiken en la cintura de Marcus. Wiper miró sus manos. No había sentido que nada abandonara su cuerpo. Pero de repente se sintió vacío. Como si algo hubiera estado llenando un espacio dentro de él, y ahora ese espacio estuviera vacío. ¿Qué? No sabía qué decir ni cómo procesar esto. Marcus simplemente hizo un gesto de desdén y se dio la vuelta para irse. Cuida de esa chica. ¿Qué? Wiper se sentía completamente perdido. Pero incluso mientras veía a Marcus alejarse, seguía sin sentir hostilidad hacia él. La maldición se había ido, pero aparentemente no había fabricado su falta de odio. Esa parte era real. Levantó las manos y las examinó. Me estuvieron controlando todo este tiempo. Buscó en sus recuerdos, sus sentimientos y sus pensamientos. Todo parecía intacto. Seguía siendo el mismo. Nada se sentía mal ni faltaba, excepto por ese extraño vacío. Raki se acercó y le dio una toalla. Bebiste demasiado. Frente a Raki, Wiper de repente se dio cuenta de que no podía mirarla a los ojos. No, el jefe me pidió que te viera. Dijo que parecías raro. Ese viejo entrometido, murmuró Wiper con impotencia. Luego se obligó a mirarla directamente. ¿Crees que es posible que alguien deje de ser el mismo? ¿Qué clase de pregunta es esa? Te golpeaste la cabeza. Raki lo miró con el ceño fruncido. Pero al ver lo serio que se veía, hizo una pausa pensativa. Sigues siendo tú, el mismo idiota de siempre. Jaja, mírate frunciendo el ceño. Sí, definitivamente sigues siendo el mismo. Marcus observó la escena desde la distancia, sacudiendo la cabeza. El Shichiselken en su cintura palpitaba, pero había aprendido a ignorar sus susurros. Wiper estaría bien. La maldición lo había estado influyendo, claro, pero no había cambiado quién era. Solo, había suavizado algunos bordes ásperos y lo había hecho un poco menos propenso a buscar peleas. Honestamente, Wiper podría haber estado mejor si la hubiera conservado. Pero pensó que la gente tenía derecho a sus propios defectos. Justo en ese momento, Alvida asomó la cabeza por detrás de una casa de nubes cercana, mirando a su alrededor con recelo. En el momento en que lo vio, lo agarró por el cuello y lo sacó de la vista. ¿Qué estás? Marcus comenzó a protestar. Necesito tu ayuda, dijo Alvida, arrastrándolo hacia una de las estructuras abandonadas en las afueras de la celebración.